Cada invierno el país pone al descubierto los niveles de vulnerabilidad social. ¿Qué medidas medioambientales deben desarrollarse para reducir esa vulnerabilidad? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. De inmediato queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios Celina Catán. Ella es directora del Observatorio Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Celina, es un gusto. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, excelente. Mucho de qué hablar este día, ¿no? Sobre todo porque prácticamente desde sábado para acá el país ha pasado por una situación bastante crítica. Celina, desde luego a esta hora estábamos buscando alguna información preliminar de lo que está ocurriendo a raíz de las lluvias y, por ejemplo, encontramos algunos datos que creo que es importante que los conozcan nuestros televidentes, y es que, por ejemplo, a las 7 de la noche la central hidroeléctrica 15 de septiembre inició descargas preventivas de 500 metros cúbicos por segundo, y a las 8 de la noche, es decir, en este momento, estaría incrementándose a 800 metros cúbicos por segundo por control de nivel del embalse. Además, el Fovial estaba informando temprano el cierre temporal por el carretera litoral en zona de los túneles, un cierre que inició a las 4 de la tarde y se va a extender hasta mañana 8 de la mañana. Hay que tomarlo en cuenta, sobre todo si usted utiliza la ruta del litoral en la zona de los túneles. A esta hora lo que teníamos es que hay lluvias de moderada intensidad sobre el Golfo de Fonseca, obviamente esto afectando de alguna manera la Unión San Miguel y Zulután. Bueno, esto como para colocar en perspectiva, porque ¿qué sería? La tormenta tropical Michael, ¿no? Correcto. Se ha convertido ahora en huracán Michael y está prácticamente sobre la zona de Yucatán. Pero bueno, ya en esta parte usted es la experta. Lo primero era como para ubicar un poco una referencia a nuestros amigos televidentes. Celina, ¿qué es lo que hemos tenido entonces en los últimos 2 días en nuestro país? Bueno, de hecho es un sistema que nos comenzó a influenciar desde el día viernes. Lo que en un momento fue una baja presión que estaba al norte de Honduras, con una baja presión que estaba al sur del territorio salvadoreño. Posteriormente esta baja presión en Honduras se fortaleció, se formó la depresión tropical 14, se siguió fortaleciendo y se formó la tormenta tropical Michael y posteriormente ya el huracán Michael. Este sistema lo que está generando es un gran arrastre de humedad desde el Océano Pacífico hacia territorio salvadoreño, provocando estas fuertes lluvias que hemos tenido en nuestro territorio. Hemos registrado ya acumulados de alrededor de 350 milímetros en algunos sectores de la costa salvadoreña, en particular en la zona de Acajutla hemos tenido los máximos, pero también al oriente hemos tenido máximos muy importantes en la zona de Conchagua, pero también al norte de Morazán, en la zona de Perquín, donde también hemos tenido algunos problemas ya con deslizamientos, un deslizamiento que desafortunadamente cobró la vida de una persona. Ahora bien, 300 milímetros. Cerca de 350 milímetros hemos tenido registrados muchísimo, ¿no? Desde el día viernes hasta la fecha en la zona de Acajutla. Muy parecidos los valores de acumulados de lluvia en la zona costera del oriente del país, en la zona de Conchagua. Básicamente toda la zona costera hemos registrado cantidades de lluvia bastante elevadas. 300 milímetros, 350 milímetros en 3 días son cantidades de lluvia significativas. Por ejemplo, si lo vemos en un invierno normal que no esté influenciado por un fenómeno como esto, 350 milímetros caen, ¿en cuánto tiempo puede ser esto? O sea, depende del mes. Por ejemplo, septiembre, que es un mes muy lluvioso, en promedio nacional tenemos cerca de esas cantidades, cerca de 380 milímetros. Junio, julio tiene que ser, pero esto en promedio nacional. En este momento hemos tenido esos máximos puntualmente, pero sí, por ejemplo, la zona noroccidental del territorio, pues no hemos registrado muchas lluvias. Todavía las condiciones de humedad en el suelo se mantienen ligeramente deficitarias en esta región. ¿Qué implica entonces para la estabilidad del suelo? Esas cantidades de lluvia, básicamente tenemos los suelos saturados. Lo que estamos teniendo en este momento a lo largo de toda la costa salvadoreña es una alta probabilidad de inundaciones, no solo por desbordamientos leves de los ríos, que pueden ocurrir también, pero sobre todo por anegamiento del terreno. Ya el suelo ya no es capaz de absorber más el agua, el agua se encharca, se anega y genera estas inundaciones por anegamiento. También podemos tener probabilidad de desbordamientos en los ríos principales, en la región Mandinga-Comalapa, en la región también de Carasucia-San Pedro, podemos tener algunos desbordamientos y ya los hemos visto y los advertimos desde inicios de la semana pasada en la zona del Grande de San Miguel y en la zona del Guascorán. La zona del Grande de San Miguel tiene una condición muy particular y es que hay un gran tramo del cauce del río que se encuentra completamente asolvado, reduciendo la capacidad hidráulica del mismo
prácticamente a cero. ¿De qué sector más o menos estamos hablando? Estamos hablando, estas inundaciones se están dando por lo general en la zona del Brazo, el Borbollón, toda esta región que generalmente afecta. Afortunadamente lo que principalmente afecta son potreros, cultivos también, y el tramo 140 de la carretera del litoral. Esa el Brazo, zona, perdón, Celina, es justamente lo que vimos el pasado sábado. Correcto. Que se inundó totalmente. Que se inundó totalmente, y eso lo hemos seguido viendo todos estos días, y se mantiene una alta probabilidad de desbordamientos en el Río Grande de San Miguel, porque las condiciones de humedad en el suelo son muy elevadas. El nivel del río ya se encuentra bastante alto, en particular por esta condición de asolvamiento que tiene el río, que pues no permite que el agua fluya a través de un cauce normal. Sí, para ponerlo en palabras mucho más sencillas, asolvamiento, estamos hablando de que hay una gran cantidad de material, de sedimentos, de ramas, de basura, que básicamente han reducido, no ves un cauce del río en algunos tramos. Entonces el agua pues no puede fluir, y cada vez que llueve pues lo que hace es generar inundaciones en estos tramos. Técnicamente esto, por ejemplo, en el verano es imposible tratarlo. Estamos hablando de cantidades pues demasiado, digo, en la cuenca, pero es demasiada tierra como para intentar. Se debe de dragar, sí, se debe de dragar. Nosotros emitimos un informe a inicios de la estación lluviosa previendo que esta situación iba a volverse cada vez más crítica. Sin embargo, ya una vez iniciadas las lluvias, pues es casi imposible. Se tiene que meter maquinaria pesada y no puede hacerse estrella de dragado de manera sencilla. Las maquinarias se hunden y no es posible realizarlo. Habrá que hacer algunas obras de mitigación cuando la época seca se establezca. Ahora, explíquenos una cosa, lo que ocurrió, por ejemplo, en la zona norte de Morazán, con el deslizamiento, concretamente, ahí, ¿qué es lo que pudo registrarse? Bueno, hemos registrado el máximo de lluvia en 24 horas. En la zona de Perquín tuvimos máximos de más de 200 milímetros en 24 horas. Estos son cantidades de agua muy importantes. Se registró un deslizamiento. El día de hoy el MOP habló de un volumen aproximado de 5.000 metros cúbicos. Es un volumen bastante grande de material. Para hacer una comparación, en la mayor parte de estos deslizamientos que se han registrado en las calles han tenido volúmenes de alrededor de 100 metros cúbicos. Es una gran cantidad de material. Nosotros no hemos todavía podido accesar al sitio para poder hacer una inspección. Esperamos hacerlo el día de mañana para poder ver realmente cuáles pudieron haber sido las causas. ¿Usted personalmente va para la zona? No, yo personalmente no. Va un equipo de geólogos a la zona. Es un deslizamiento bastante atípico. Deslaves generalmente se registran a lo largo del eje volcánico, donde tenemos suelos volcánicos mucho más jóvenes. A lo largo de, digamos, en la zona montañosa del norte sí se dan, pero no son tan comunes. Las causas en particular, pues obviamente fue la gran cantidad de lluvia. 200 milímetros pueden generar cualquier tipo de problemas. Una vez empezó a desarrollar esta situación, nosotros advertimos, emitimos un informe especial indicando de que existía una alta susceptibilidad de deslizamientos en esa zona, pero las causas específicas y las condiciones específicas que se han dado, pues no será posible determinarlas hasta hacer una valoración detallada de la situación. Perfecto, tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, a ver si nos explica un poco la evolución del invierno, cómo vamos para las próximas horas, qué es lo que viene para el cierre de octubre. Debo entender que la temporada de huracanes termina hasta noviembre, ¿no? Hasta noviembre, entonces, correcto. Para que usted nos ponga en perspectiva esto y hablar un poco más de lo que está ocurriendo. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Celina Catán, directora del Observatorio Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, está con nosotros en nuestros estudios. Vamos a mostrar un poco la imagen de lo que tenemos de la cuenta de Twitter del Ministerio de Medio Ambiente, justamente donde ustedes hablaban del pronóstico nocturno, que continúa el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico por huracán Michael, categoría 1. Tenemos un mapa, por cierto, ubicado cerca del canal de Yucatán, dando continuidad a la situación de temporal, principalmente en la zona costera y zona occidental del país. Esas son imágenes de hace unos segundos, unos minutos atrás, de lo que se ha registrado. Celina, explíquenos entonces, ¿cuál es la condición actual? Bueno, la condición actual es
Michael ya tiende a moverse, se va desplazando hacia los Estados Unidos, pasando por el Golfo de México. Mientras esto pasa, pues se continuará algún arrastre de humedad hacia nuestro territorio, pero preveemos que a partir de mañana ya tengamos una mejora gradual y a partir del día miércoles ya se espera una mejoría más sustancial de las condiciones meteorológicas, es decir, de las lluvias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las condiciones de humedad en el suelo se van a mantener altas, que los niveles de los ríos se van a mantener altos, por lo que es importante siempre mantener precaución, sobre todo al transitar en carreteras donde existan ya condiciones de vulnerabilidad de los taludes que puedan generar algunos desprendimientos adicionales. Ahora, porque estamos hablando de que el suelo está saturado, El suelo está completamente saturado, especialmente en la pequeña, costa. leve y correcto, complicada. Y generar complicaciones. Ahora, ¿cuál es la tendencia para los próximos días? Todo el arrastre de humedad que está generando el huracán, pero una vez se desvanezca el huracán. Una vez se aleje, pues empezaremos a tener ya no flujo del sur, sino flujo del oeste. Esto nos secará un poco nuestro territorio, es decir, habrá menos humedad sobre nuestro territorio y por eso es que estamos viendo una mejoría gradual a partir de mañana y ya para el día miércoles esperamos ya una mejoría más sustancial de las condiciones meteorológicas. Ahora bien, la temporada de huracanes, estamos en el periodo exacto, ¿no? Todavía. Estamos todavía en el periodo de huracanes, todavía noviembre es parte del periodo de huracanes y mientras estemos en este periodo, pues no podemos descartar la ocurrencia de otro evento extremo. Sin embargo, pues de momento ha sido el único evento extremo que hemos tenido y esto también de alguna manera nos ha beneficiado porque la condición de sequía que tanto nos afectó durante esta estación lluviosa ha sido un atenuante para que este sistema no nos genere tantas afectaciones como lo hubiese podido hacer en un octubre normal. Esto porque estaba bastante seca. Porque el suelo estaba bastante seco, los niveles de los ríos estaban bajos. De hecho, registramos en julio reducciones de más del 90% en algunos ríos al oriente del país y esto ha funcionado como un atenuante en este momento. Es decir, se han dado muchísimas afectaciones, pero las afectaciones pudieron haber sido mucho más severas en un octubre normal. Ahora, en términos ya de implicación para los cultivos, sí es un poco complicado, ¿no? Porque veníamos de una sequía, ahora de exceso de lluvia. Claro, tanto la falta de lluvia como el exceso de lluvia puede generar impactos importantes en los cultivos. No tenemos datos en este momento como Ministerio de Agricultura sobre afectaciones en los cultivos, pero ciertamente cuando se dan estas inundaciones por anegamiento, cuando se dan estos encharcamientos, afectan muchísimo los cultivos. Celina, cada vez más en el clima estamos oscilando en situaciones bastante complicadas. ¿Qué es lo que estamos registrando? ¿Efectivamente tiene que ver esto directamente con el cambio climático que está viviendo el planeta? Bueno, el cambio climático para nosotros significa más eventos extremos tanto de falta de lluvia como de exceso de lluvia. Eventos que pueden ser más intensos y que pueden ser de mayor duración también. Hemos registrado durante muchos años, bueno, básicamente desde el 2011, una predominancia de la sequía o del déficit de lluvia sobre nuestro territorio. 2012 fue un año seco, 2013 también, 2014 registramos el julio más seco de la historia, 2015 un periodo de sequía también muy importante en el primer trimestre, 2016 aunque no hubo un periodo seco significativo, pero sí tuvimos déficits de lluvia importantes y 2017 que fue un año que se mantuvo en el rango del promedio, apenas un 3% por debajo del promedio. Y este 2018, pues que empezó bastante bien los primeros meses de la estación lluviosa. Tuvimos buena generación de precipitaciones, pero junio, julio y agosto bastante secos y aún en septiembre registramos déficits importantes en toda la zona oriental del país. Pero no quiere decir que al tener un año seco, pues no podamos tener estos eventos extremos. Y de hecho, cuando nosotros presentamos las perspectivas del clima, siempre decimos que estas no pueden contemplar eventos extremos. ¿Por qué? Porque tus perspectivas del clima las basas sobre las condiciones medias de los océanos, sobre cómo se prevé que esté la temporada de huracanes, qué tantos sistemas puedes llegar a tener que te van a generar o atraer lluvias hacia el territorio, pero no es imposible predecir si uno de estos sistemas se va a acercar más y te va a poder generar más lluvias como lo que hace en este sistema que tenemos ahorita sobre nuestro territorio. Ahora, pero el comportamiento de los inviernos entonces es mucho más errático, es mucho más difícil es para mucho ustedes más tener errático. Más predictibilidad de
Definitivamente es así. Y sí se está viendo una tendencia a que cada vez se registran mayores cantidades de lluvia hacia finales de la estación lluviosa. Cada vez menos cantidades de lluvia en el primer trimestre, cada vez más lluvia ya hacia finales de la estación lluviosa en los meses de septiembre, octubre e incluso noviembre, donde hemos tenido también eventos extremos importantes. ¿Y esto en algún momento determinado implicará hacer una evaluación que tenga que ver, obviamente ya con el Ministerio de Agricultura y demás, para poder establecer si hay que modificar las pautas de siembra, por ejemplo, periodos, etcétera? Definitivamente, pues todos estos cambios que se dan en el clima pues nos plantean retos de adaptación de nuestro territorio, adaptación de las prácticas que se hacen desde los distintos sectores productivos. Desde el Foro Económico Mundial siempre se habla de que los mayores riesgos son los riesgos asociados al clima, los fenómenos naturales, y cómo estos pueden generar grandes pérdidas, no solo pérdidas de vidas humanas, pero también pérdidas económicas importantes si no se manejan adecuadamente. Ahora, ¿es difícil prepararse ante estas condiciones o preparar al país, sobre todo este país que tiene altos niveles de vulnerabilidad social? ¿Cómo trabajar esa parte? Porque ustedes, obviamente que ustedes facilitan la información, pero claro, después hay que saber administrar esto. Definitivamente, y bueno, hay distintos niveles o distintos momentos en que la información puede ser utilizada. Uno está la información que es en el día a día, el monitoreo, el pronóstico de un evento determinado para poder prepararse y preparar la actuación, poder responder y reponerse adecuadamente a un evento. Y eventualmente ustedes cuentan con suficientes herramientas en términos tecnológicos. Correcto. Porque se ha mejorado muchísimo. Se ha mejorado muchísimo el monitoreo, ¿no? Pero también hay que pensar en que el monitoreo es parte de cómo vamos a responder. Pero también esta generación de información, parte del mismo monitoreo que se hace, sirve también para poder estudiar cómo se comportan los fenómenos, poder establecer tendencias de cómo se están comportando y poder preparar al país para hacer frente a estos fenómenos, ya en una práctica que sería una gestión más prospectiva o más correctiva del riesgo. ¿Cómo hago para que mi país registre cada vez menos pérdidas? Me enfoco en aquellos sectores que me están generando las mayores pérdidas y establezco estrategias para reducir el nivel de riesgo en esos sectores. Y, por ejemplo, ¿ustedes están generando la suficiente información para que el resto de instituciones o dependencias tomen decisiones? De hecho, el año pasado emitimos nosotros el primer informe nacional del estado de los riesgos y las vulnerabilidades, el primero que se ha desarrollado en el país. Lo desarrollamos o lo generamos desde el Observatorio Ambiental con este objetivo en particular, con el objetivo de proveer información para la toma de decisiones. No solo, obviamente hay información ahí que puede servir para la alerta temprana, y para la preparación y para la atención a las emergencias, pero sobre todo información que puede servir para reducir los niveles del riesgo y que cuando estos fenómenos lleguen, pues nos impacten cada vez menos. Ahora, esto demanda mucho más interrelación entre ustedes como medio ambiente, Ministerio de Agricultura. Entre todos básicamente entre todos los sectores, ¿no? Nosotros somos parte del Sistema Nacional de Protección Civil y nuestro rol es brindar información técnico-científica al Sistema Nacional de Protección Civil para que puedan tomar decisiones. Principalmente sobre la atención y respuesta ante emergencias, pero también sobre la parte más prospectiva y correctiva del riesgo. Bueno, perfecto. Nos quedamos en ese punto. Hacemos otra pequeña pausa comercial. Regresamos. Bueno, yo creo que en este momento sí es importante, Celina, poder hacer un análisis entonces sobre la gráfica que ustedes han distribuido justamente y tiene que ver con el comportamiento de la lluvia durante, bueno, desde enero a la fecha, digamos, que sería todo el año, en todo caso, pero bueno, ahí está marcado de luego que ya en mayo que oficialmente prácticamente inicia el invierno en nuestro país. Sí, bueno, es lo que comentaba al inicio del programa. Tuvimos un inicio de la estación lluviosa con mucha lluvia, muy favorable para las precipitaciones. El mes de abril, el mes de mayo, incluso parte del mes de junio tuvimos lluvias por encima del promedio. Sin embargo, después tuvimos un enfriamiento muy súbito en el Océano Atlántico, lo que redujo la producción de ciclones y las ondas tropicales que venían a nuestro país, venían con menor cantidad de humedad y por tanto tuvimos una reducción muy importante, hasta 40 días secos en algunos sectores del país, una sequía muy severa y posteriormente pues hemos ido recuperándonos. Vemos hasta el acumulado hasta ahorita en octubre de alrededor de 1.567 milímetros hasta el día 8.
contra lo que al finales de octubre normalmente es un promedio nacional de 1.800 milímetros aproximadamente. La estación lluviosa tiende a finalizar en el mes de octubre, y aunque en el mes de noviembre y diciembre pues siempre se registran algunas lluvias, pues son mucho menores, mucho menos significativas que lo que abarca la estación lluviosa. Y a propósito, entonces las lluvias, el ciclo de lluvias está cerrando, ¿en qué momento más o menos? El ciclo de lluvias típicamente finaliza entre la primera y la segunda quincena de octubre, entre la segunda y la tercera semana de octubre. Sin embargo, pues ahorita todavía estamos viendo lluvias importantes. Veremos una mejoría, pero hacia finales de octubre, alrededor del 23-24, los modelos muestran algún incremento adicional de la lluvia. Es una situación que tendremos que estar monitoreando muy de cerca. Posiblemente tengamos la finalización de la estación lluviosa siempre dentro de la segunda quincena de octubre, pero esto no quiere decir que las lluvias finalicen por completo. Entramos en un periodo de transición, que quiere decir que tenemos algunos días con lluvia, algunos días secos, incursión de algunos frentes fríos, vientos nortes, y tenemos pues esta combinación de sistemas cálidos o masas cálidas con masas frías que nos afectan nuestro territorio. Ahora, pero ha sido habitual que, digamos, los fenómenos más relevantes han ocurrido prácticamente al cierre de la época de lluvia, ¿no? Bueno, tuvimos, por ejemplo, finales de octubre, incluso principios de noviembre. La temporada más activa de huracanes es típicamente en septiembre e incluso los primeros días de octubre. En septiembre, donde anteriormente se generaban mucho más temporales, o lo que nosotros conocemos como temporales. Los eventos lluviosos más extremos, o el último evento lluvioso más extremo, que fue la depresión tropical 12E, nos afectó en los últimos días de octubre, y bueno, nos dejó cantidades de lluvia altísimas, cerca de 1.500 milímetros en algunos puntos acumulados en 10 días, casi lo que llueve en un año. Ahora bien, a nivel, obviamente el nivel de coordinación local, y la otra tiene que ver con el tema del nivel de coordinación que tienen ustedes regional en Centroamérica. ¿Cómo están conectados con el resto de países en términos de seguimiento a estos fenómenos? Bueno, hay una secretaría que es la Secretaría Regional de Recursos Hidráulicos, así como está para distintos ámbitos, para medio ambiente, para agricultura, economía, gestión de riesgos. Para el tema de hidrometeorología también hay una secretaría del SICA, y a través de esa pues nos estamos coordinando entre todos los servicios hidrometeorológicos de la región. Siempre estamos en constante comunicación con los distintos técnicos y con los directores de los centros o de los servicios hidrometeorológicos de la región, en especial con este tipo de fenómenos que no afectan a un solo país, que tienden a afectarnos a nosotros como región. Ahora bien, el monitoreo de volcanes, ustedes están permanentemente. Nosotros estamos permanentemente, digamos, con más seguimiento. Con mayor seguimiento, pues a los 6 volcanes más activos que tenemos en nuestro territorio. Estos son Izalco, Santa Ana, el volcán de San Salvador, Ilopango, el volcán de San Vicente también se considera un volcán de activo, y por supuesto el volcán de San Miguel, que es un volcán muy activo, quizás el volcán más activo que tenemos en este momento. Y en ese momento la información que tienen es normal. Pues de momento todos se encuentran dentro de su línea base, dentro de lo que se establece como comportamiento normal. Ahora, el volcán de San Miguel es un volcán que desde la erupción de finales de 2013, el 29 de diciembre de 2013, ha mantenido siempre un comportamiento distinto, se ha mantenido bastante activo, con algunas emisiones de gases esporádicas, siempre alguna sismicidad o vibración interior del volcán, y por tanto lo monitoreamos mucho más de cerca. Ahora, todo esto, Celina, es un poco de mito cuando la gente habla a veces de la posible conectividad de volcanes en Centroamérica, o el temor que a veces se genera cuando entra el Pacaya. Cuando uno entra y... Exactamente. Sí. No, pues cada volcán tiene su propio sistema, su propia cámara magmática. Obviamente hay una relación en cuanto a la génesis, en cuanto al qué genera los volcanes, y es que en todas las zonas de subducción la generación de los volcanes es la misma. La placa que subduce, funde, el magma asciende, alimenta las cámaras magmáticas, y esta posteriormente pues se emite a través de erupciones de distintos tipos, que pueden ser ya flujos de lava, o también erupciones más explosivas, que son más peligrosas, como erupciones con gases y cenizas.
Ahora, el monitoreo en términos técnicos, por ejemplo, de los volcanes, ¿sí les da algún nivel de predictibilidad, por lo menos de tener indicios de cuándo puede estar de algunos incrementos de actividad? Sí hay distintas técnicas para monitorear un volcán, desde el monitoreo sísmico, ver si hay cambios en los patrones de la sismicidad de un volcán, incrementos en la vibración interna de un volcán, o lo que se conoce ya creo que por todos los salvadoreños como el RSAM, después de la erupción del volcán de San Miguel, todos preguntaban por el RSAM, claro, que eso básicamente es una medida de la vibración interna del volcán, es un monitoreo sísmico también, se hace monitoreo de gases, se hace monitoreo visual, monitoreo térmico, monitoreo hidrogeoquímico, y todos estos factores se combinan y se analizan para poder establecer el patrón del volcán, cuál es su comportamiento normal, y poder determinar si en algún momento sale de esos patrones establecidos como un comportamiento normal de los volcanes. Dependiendo del volcán, hay volcanes que pueden dar muy poco aviso. Mientras más joven es el volcán, menor es el aviso que puede llegar a dar. Mientras menos evolucionado es un magma, generalmente los avisos son menores, pero siempre dan algunos indicios. Los enjambres sísmicos, por ejemplo, el último que se tuvo en la zona de, ¿qué fue? Conchagua, en la zona, ¿no? Bueno, el último que se tuvo fue en la zona de Fuerte, en la zona de Chirilagua, que afectó bastante la zona oriental del territorio. Sí. Sí, que sí provocó algún daño. Provocó algunos daños, fue un sismo importante, magnitud 5.6, en términos de energía muy similar al sismo de 1986, que mañana estaríamos, pasado mañana estaríamos conmemorando el aniversario. Ahora, pero estamos hablando de sismicidad, ¿es focalizada y vinculada más a fallas locales? Es sismicidad que está generalmente más vinculada al fallamiento local. El fallamiento local o esa sismicidad local se debe en su mayor parte al desplazamientos o a movimientos tectónicos. No solo está la zona de subducción, es decir, no solo es la placa de Cocos que subduce la placa del Pacífico, que es la fuente sismogeneradora más importante del país, pero también este movimiento genera esfuerzos a lo largo de la cadena volcánica por el desplazamiento que tiene, un ángulo oblicuo. Y esto genera esta sismicidad en forma de enjambres a lo largo de todas las fallas geológicas locales, que generalmente coinciden también con las zonas de volcanismo activo. Son las zonas de mayor debilidad donde también el magma asciende de manera más fácil. Un sismo lo puede detonar tanto un esfuerzo tectónico, es decir, un movimiento de las placas o un empuje de las placas que genere estos esfuerzos, pero también esfuerzos magmáticos, un ascenso de magma que genere estos esfuerzos y que también termine en un rompimiento brusco como un sismo. Bueno, interesante. Tenemos que hacer la última pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes y volvemos con más. Celina, desde San Miguel nos estaban escribiendo algunos televidentes diciéndonos, bueno, que ha estado lloviendo en las últimas horas, ¿no? Debo entender que en horas de la noche justamente todavía continuaba la lluvia, obviamente las complicaciones de esto, ¿no? Porque ha estado así desde el pasado sábado. Sí, bueno, desde el viernes empezamos a registrar lluvias importantes en la zona oriental y ahora ya tenemos más de 60 milímetros acumulados en algunas zonas. La zona del volcán de San Miguel, por ejemplo, ya acumuló cantidades importantes de lluvia. Esto prestar especial atención al franco noroccidental, donde regularmente ante lluvias intensas se están registrando flujos o deslaves, siempre producto de por los depósitos sueltos de la erupción del 2013, que con cantidades significativas de lluvia pues tienden a deslizar. Mucha atención al franco noroccidental del volcán de San Miguel, también en la zona de Berlín, que sería más o menos hacia la zona de Placitas, más o menos, hacia esa zona donde usualmente se han estado registrando. Hay reservorios que mitigan bastante la situación, pero hay que prestar pues mucha atención, especial si continúan o si las lluvias persisten o se incrementan de intensidad. También hay otros puntos como en la zona de Chinameca, Berlín, donde también se han registrado cantidades importantes y que también hay que estar muy pendientes, pues la susceptibilidad de deslizamientos ha incrementado. Los reservorios en el volcán no están llenos en este momento todavía. Hasta donde nosotros sabemos no se encuentran llenos, han estado funcionales. Protección Civil dijo que todavía estaban con capacidad como para seguir mitigando el riesgo.
Perfecto. A ver, Celina, ¿cómo estamos entonces en términos de la afectación que hemos tenido el fenómeno de la niña, el niño? Se estaba diciendo, por ejemplo, de que el niño podría estar presente para finales de año, pero ¿cómo se está moviendo esto? Bueno, el fenómeno del niño hay que recordar que es retroactivo. Ahorita se mantienen alrededor del 60-70% de probabilidades de que se desarrolle el fenómeno del niño en este trimestre y se mantiene para próximo año. Ahora, si las condiciones o las anomalías de temperatura se mantienen por un periodo determinado, pues se dice el niño inició en el momento en que el incremento de temperatura arrancó. Se mantienen las probabilidades del fenómeno del niño y posiblemente si estamos arrancando un fenómeno del niño, la próxima estación lluviosa, pues podemos presentar algunas irregularidades en las lluvias. ¿Las recomendaciones para la población? Pues las recomendaciones para la población siempre, por supuesto, mantenerse muy informado. A través del Ministerio de Medio Ambiente estamos emitiendo información constantemente a través de todos los medios de comunicación, a través de nuestras redes sociales y esto con el fin de que puedan tomar decisiones informadas. Estamos viendo una mejoría de la situación, pero hay que mantener la precaución. Ya las condiciones de humedad en el suelo están bastante altas, los niveles de los ríos están bastante altos y por tanto hay que mantener mucha precaución. Hoy hablaban mucho de accidentes de tránsito, las calles mojadas, pues también tienden a que esto se propicie o se favorezca también. Bueno, y ahí toda la parte pendiente en redes sociales que ustedes están informando habitualmente, todos los medios de comunicación. Estamos informando constantemente y por supuesto mantener y atender las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil. Perfecto. Lo que tenemos ahí es una información de FUSADES, donde están informando acá justo la necesita hacer una campaña porque están pidiendo, por ejemplo, llevar agua, ropa, colchonetas, frazadas, comida enlatada y granos básicos. Dice un grupo de voluntarios de FUSADES que llevará ayuda este jueves 11 de octubre. La contribución la pueden hacer en el segundo nivel del edificio de FUSADES ubicado en el Boulevard Santa Elena. Obviamente se están activando diferentes instituciones no gubernamentales, en este caso la Fundación FUSADES, pero bueno, todo esto está ocurriendo en simultáneo, ¿no? Porque sí hay zonas que efectivamente lo necesitan. Son bastantes zonas, básicamente toda la zona costera del país se ha registrado impactos importantes, tanto en el oriente, pero también en el occidente, y las lluvias se espera que se intensifiquen hacia el occidente del país, lo que podría generar afectaciones mayores en esta región. Entonces, pendientes porque seguirá lloviendo en lo que seguirá lloviendo por lo menos este día, el día de mañana con una mejoría gradual y esperamos ya el miércoles una mejora más importante. Perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Celina, por haber compartido la información. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar aquí. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Estaremos analizando la más reciente encuesta de la Universidad Tecnológica UTEC. Buenas noches.